Ahí sí. Eh, bueno, durante las últimas 2 semanas he estado meditando en este capítulo y como hemos visto anteriormente, el Evangelio de Mateo es un evangelio bastante ordenado, va presentándonos temáticas de manera secuencial, es decir, va primero un hito y se va desarrollando y nos lleva finalmente a una conclusión lógica. Tanto cronológicamente podemos ver ese desarrollo, vemos el ministerio del Señor, cómo se va desarrollando hasta finalmente llegar a la crucifixión, que es lo que en un par de capítulos más vamos a ver, pero también vamos viendo cómo es que se va desarrollando, por ejemplo, la vida de los mismos discípulos. Y ese era un aspecto que quería mencionarles, que se ha ido contemplando quizás de manera más patente ya en los últimos capítulos. Eh, Hoy día en particular, cuando meditaba en esta porción, trataba de ligarlo un poco a un aspecto más conocido para nosotros, cosa de que el análisis no sea tan abstracto ni tan lejano. Y en eso pensaba y llegaba a la siguiente conclusión. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha visto alguna serie, alguna película o alguna novela, ¿ya? En donde hay muchos personajes y cada personaje va desarrollando una historia o una trama en paralelo. El Evangelio de Mateo nos presenta a la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como Rey, que va siendo llevado a la cruz. Pero tenemos estos otros, por decirlo de una manera, estos otros personajes que también guardan un desarrollo histórico, ¿ya? Que no es menor, que también nos debe hablar a nuestras vidas en el día de hoy. Y eso es en particular el caso de los discípulos. Ya lo hemos visto semanas anteriores, cómo es que los discípulos tenían un tema en su corazón respecto a la posición que iban a ocupar finalmente en el reino terrenal del Señor. Lo veníamos viendo a Pepe como desde el capítulo 16 aproximadamente, en donde los discípulos tenían esta idea de que el Mesías venía a hacer un gobierno terrenal, que iba a expulsar a los romanos, que iba a gobernar con poder y que ellos iban a reinar junto con el Señor. Ese era el pensamiento y el Señor vamos viendo cómo le fue deconstruyendo esa idea. Pero en este punto vemos de que los discípulos seguían pensando de que con lo que ellos estaban haciendo iban a ganar algo, iban a obtener algo que fuese distinto. Y eso lo pudimos apreciar al término del capítulo 19. En el capítulo 19 se ve este encuentro entre el joven rico y el Señor, y vemos que cuando el Señor le indica al ídolo que estaba en su corazón, el joven finalmente se va y Pedro le hace una pregunta no menor. Pedro pareciera ser de que toma la misma respuesta del Señor y trata de averiguar cuál iba a ser la recompensa que ellos iban a obtener. Pedro le señala... Se me perdió el versículo. El versículo 27, casi al término del capítulo 19, dice entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Por qué hago énfasis en este punto? Es porque la pregunta de Pedro guarda relación con lo que se ha estado desarrollando en cada uno de los discípulos de manera histórica. Los discípulos seguían pensando en obtener algo a cambio. Y esa es como la subtrama, es la trama que se venía desarrollando bajo cuerda y que es lo que vamos a ir viendo quizás en las próximas semanas con el tercer encuentro que se menciona acá en el mismo capítulo 20. Por lo tanto, los discípulos tenían este pensamiento. Nosotros podemos obtener algo respecto a lo que nosotros hemos hecho, porque hemos estado sirviendo, porque hemos dejado familia, hemos dejado muchas cosas. Y el Señor les da una respuesta y allí nos presenta todo el desarrollo del capítulo 20. El capítulo 20, al igual que otros capítulos como hemos visto anteriormente, siempre guarda una temática central. ¿Ya? Los capítulos se pueden ir revisando también con temáticas centrales. En lo personal, creo, y tampoco quiero formar un dogma de esto, que lo central está en el versículo 25, cuando el Señor le dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Allí nos apunta el Señor con esta respuesta al problema que estaban teniendo los discípulos. Los discípulos querían ser grandes, querían sobresalir, querían tener un puesto que pudiese señorear sobre los demás. Por eso es que Pedro también estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener si hemos dejado todo? Y es por eso es que el Señor le da también la instrucción y le explica con el capítulo 20 cómo es que esta distinción, este concepto de justicia que nosotros manejamos es tan distinto al concepto de justicia que tiene Dios.
Entonces, en el capítulo 20 vemos esta semejanza que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando leía esa porción, me llamaba la atención que nos dice que es el reino de los cielos el que es semejante a un hombre que hace esta acción. Y recordaba lo que en su momento el Patricio había señalado respecto a la diferencia que tiene el reino de los cielos a los reinos terrenales. El Pato, recuerda, hace un par de semanas atrás nos comentaba cómo es que el reino de los cielos opera de una manera diferente, en donde acá las cosas funcionan para obtener ganancias, en el reino de los cielos está en servir. En cómo es que en el reino terrenal los reinos se conquistaban con fuerza, pero acá estaba un concepto completamente diferente. Y es así, lo que el Señor les estaba tratando de mostrar a los discípulos es que su forma de pensamiento de justicia era erróneo. Ellos estaban tratando, nuevamente les reitero, de posicionarse sobre, o qué era lo que ellos podían obtener que fuese distinto. Pero el Señor les está aclarando de que no era así como operaba el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos, el grande, es aquel que sirve. Y el mismo Señor lo demostró en su momento cuando toma la toalla y le lava los pies también a los discípulos. Él vino a servir. Y después nos explica a continuación en el versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí vamos entendiendo en parte qué es lo que estaba ocurriendo con los discípulos y por qué era tan necesario que el Señor les explicara esto. Eh, Quería llegar hasta este punto, dejar abierto, antes de continuar quizás con la explicación del contexto cultural e histórico que se estaba desarrollando para explicar un poquito más el capítulo 20, por si es que hay algún otro hermano que quisiera ahí aportar de lo que fue quizás la semana pasada. Creo que igual la semana pasada como que quedamos en mirando un contexto, o sea, como un plano más global del texto a entrar como más de lleno en él. Me acuerdo que había mencionado eso que también comentaba Felipe em, sobre que el Señor acá en el relato que continúa en el capítulo 20 es muy similar a lo que relata al final del capítulo 19. De hecho, repite lo mismo que dice en el capítulo 19. Los primeros serán postreros, los postreros primeros. Y creo que en el relato también va apuntando hacia un evangelio no por obras, hacia un evangelio de gracia, hacia como ese despliegue del Señor, ese despliegue amoroso de su gracia hacia nosotros, como, como va mostrando eso, va mostrando eso. Sí, quizá ahí complementando lo mismo que señalaba el Felipe, en esta porción se nos va mostrando un evangelio de gracia, no de obras. Creo que guarda mucha relación con lo que se señala en el versículo 10. Como les he comentado en otros momentos, la idea es que cuando vayamos estudiando estos pasajes, nosotros podamos sacar una enseñanza práctica también para nuestras vidas. No es solamente como un conocimiento histórico o como una sabiduría más elevada, sino que en verdad podamos ver cómo esto lo podemos aplicar, cómo lo podemos bajar a nuestra vida en el día de hoy. Y me estaba preguntando eso en particular durante la tarde y cuando meditaba en esta porción y ligando lo que señalaba Felipe, cómo es que esto nos muestra el Evangelio por gracia, acá vemos de que la recompensa no estaba directamente relacionada con lo que las personas creían que valía su trabajo. Eso es algo que me estaba dando vuelta porque vemos de que cuando el dueño de aquella viña empieza a hacer el pago,
a través de su mayordomo, a los jornaleros, los que habían empezado a trabajar antes, el argumento que dan es que ellos habían estado trabajando durante toda la jornada. El versículo 12 dice lo siguiente, es interesante analizarlo quizás con una mayor detención. Dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, eso me llevó a preguntarme, y también quería llevarlos también quizás a meditar en esto, ¿cuántas veces nosotros podemos ser igual que estos jornaleros que, por ejemplo, han comenzado a trabajar al inicio del día? Y pensamos quizás en el fondo de nuestro corazón, a lo mejor no lo vamos a decir de boca, no lo vamos a andar promulgando, pero sí en el fondo de nuestro corazón creemos de que debe haber una recompensa distinta para quienes quizás hemos estado en una obra local por muchos años, que quizás el Señor debiese tener alguna concesión, o que quizás yo también puedo estar valorando de una manera aún más grande de lo que debo la obra o el servicio que estoy realizando. Ellos tenían esta valoración de su propia obra, de su propio servicio. Nosotros que hemos soportado el calor, que hemos estado extenuados a lo mejor trabajando, mi labor vale, mi labor, mis horas invertidas valen más de las horas que estos que estuvieron solamente una pudieron haber realizado. Y ahí hay una valía, una autovalía, cómo es que las personas están valorando a sí mismos, están valorando sus propias acciones y de qué manera eso finalmente va apuntando a la justicia que nosotros creemos que debemos recibir. Y ojo, eso es súper peligroso porque cuando nosotros empezamos a otorgarle una valía aún mayor a las cosas que, que estamos haciendo, ahí creo que se liga muy bien con lo que señalaba Felipe, empezamos a operar bajo un sistema de creencia por obras. Obras a lo mejor en el servicio, pero obras al fin y al cabo. Mira, Señor, estoy haciendo un ejemplo, yo que, no sé, yo que predico, yo que hago muchas cosas, yo que confecciono coritos, empiezo a presentar mis obras dentro de una obra local como formas de justificación. Por favor, entonces tenme un poco más de misericordia, tenme un poco más de favor. Pero lo cierto es que acá la Escritura nos refiere de que el pago es un solo denario. Y el Señor en su misericordia extiende este pago a todos. Y eso es algo que a mí me maravillaba, porque el Señor no hace esta distinción. Escuchaba a un hermano que hablaba de esto y nos decía que finalmente esto nos apunta a que nosotros podamos servir, nosotros podamos estar en una obra local, pero no esperando la recompensa, o si es que va a haber una recompensa aún mayor, sino que podamos servir por amor. ¿Cuánto cambia en realidad cuando nosotros podemos servir a un otro en amor y no esperando que haya una retribución? Cuando nosotros, por ejemplo, amamos a un otro, a un familiar, a un ser querido, nosotros nos movilizamos para ayudar a ese ser querido porque le amamos, no porque vamos a esperar de que ese ser querido eventualmente nos va a devolver la mano. Y eso es un elemento importante a considerar, porque cambia todo el enfoque de cómo comprendemos el Evangelio. Y retomando ahí lo que señalaba Felipe, cambiamos el enfoque de un Evangelio por obras en donde yo me presento buscando una autojustificación a presentarme delante del Señor y confiando en su pura gracia y en lo que Él me extiende por pura misericordia. Eso era al menos algo que quería señalar. ¿Podríamos leer desde el versículo 1 hasta el 16? ¿Lo leo nomás? Dice así. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario.
y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Súper, quizás un último comentario de parte mía para dejar un poco más abierta la conversación. Me llama la atención el corazón de estos jornaleros. Eh, Había envidia, había murmuración hacia este hombre que finalmente les había dado un trabajo. Y eso me llevaba a meditar cuán inconforme es nuestro corazón al final de cuentas. Nosotros podemos estar recibiendo un bien de parte de Dios, pero inmediatamente podemos estar reclamando, bueno, Señor, no sé, yo te pedía voy a dar un ejemplo. Señor, tengo hambre, por favor, dame algo para comer. El Señor nos envía, no sé, un pan. Y Señor, no podría haber sido un trocito de carne, quizás, unas papas, algo por el estilo. Y siempre vamos a estar pidiendo más. Nuestro corazón es muy difícil, por decirlo de una manera, de llenar. Siempre va a estar añorando más y más. Pero vemos de que acá este hombre es justo y paga lo que había comprometido. Y eso es algo que también me llamaba la atención, porque es tan distinto a lo que nosotros podemos ver en el mismo mundo. Vemos cómo hay personas que buscan hacer como triquiñuelas o hacer cosas que no son correctas, pero este hombre convino primeramente con estos jornaleros y porque así nació de su corazón, él extendió a los demás el mismo pago. No fue que redujo el pago a lo que ya se había comprometido, él en su misericordia le pagó el mismo salario, el mismo sueldo a los otros que habían llegado más tarde. Y eso es algo que me maravillaba. Creo que esta porción, si bien don Patricio, por lo que alcancé a chequear en el, en el estudio de la semana pasada, guarda relación con el servicio, porque acá vemos cómo es que trabaja en una obra local. Sí hay un pago que es similar, es el pago que se le entrega por pura misericordia. Y eso me llevaba a pensar, no sé si ahí Felipe creo que hizo el alcance la semana pasada, cómo es que se le entrega finalmente el mismo regalo también de la salvación a aquel que se convierte en el último instante de su vida. El ejemplo más claro que nosotros podemos tener es el del el malhechor que estaba crucificado al lado del Señor, que vemos de que él iba a estar también en el paraíso junto con el Señor. Como también otros ejemplos de otros creyentes que a lo mejor sirvieron toda su vida. Por ejemplo, mismo el apóstol Juan, sabemos de que él fue uno de los últimos en morir. Sabemos de que él estuvo muchos años predicando y obtuvo finalmente la misma recompensa, por llamarlo de una manera, obtuvo el mismo galardón. Y eso es algo llamativo. Dios no hace como diferencia en ese sentido. No es como que yo por mucho hacer cosas voy a estar en una posición para humillar quizás o para estar como sobre los demás. Eso me daba vuelta. Eso era al menos un alcance que quería comentar para dejar abierto a otro hermano que quisiera comentar. Felipe, mira, quisiera hacer a modo consulta realmente, porque yo me declaro un poco ignorante en el pasaje, no voy a hacer un aporte así, sino que mi duda es en función del versículo 16. Después de todo lo que se dice, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y se agrega ahí, dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si yo saco eso quizás del contexto del pasaje, podría pensar que se está hablando de creyentes e inconversos, de a lo mejor cristianos verdaderos o cristianos que no son verdaderos. Pero yo no sé si acaso han comentado ustedes la relación que tiene el versículo 16 con todos los versículos anteriores hasta el 1. Esa sería como mi pregunta. ¿Me permiten hablar algo?
Cuando yo leí el pasaje la semana pasada, yo lo vi en el siguiente enfoque. Yo lo veo en cuanto al servicio, ¿ya? Entendiendo que el contexto del Evangelio de Mateo es un contexto, le está hablando al pueblo de Israel, ¿ya? La iglesia aún no ha sido constituida. Entonces, me cabe pensar de que a Israel se le demandaba cumplir la ley, se le demandaba cumplirla. Y como se menciona, hay una viña, y en el Salmo 89, dice, Salmo 89, Salmo 80, verso 8. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Tenemos la ley de las primeras referencias. La viña está representando al pueblo de Israel. Aquí en el Salmo 80, verso 8, hay una alegoría que se llama, en las figuras literarias, es una alegoría pura. Aquí no hay que rebuscar para interpretar qué es la viña, ¿ya? No hay que hacer una exégesis profunda ni nada de eso. La viña es Israel. La viña es Israel. Así que cuando leemos en el capítulo 20, vemos a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿De qué familia estamos hablando? De la familia de Dios. El padre de la familia de Dios sale a contratar los obreros para su viña. Y los llama para trabajar. Los llama para ejercer una labor. Y aquí la recompensa va a ser por la labor desempeñada en la viña. Yo lo veo de esa manera. Y en los versículos anteriores, en el verso 30 del capítulo 19, ahí podremos aplicar este versículo al llamado. Porque dice el verso 28, 29 y 30 del capítulo 19, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando de los 12 discípulos. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Aquí yo veo el llamado para salvación. Lo que el hermano Guzmán de Puebla el otro día hacía un alcance y lo veía todo como salvación. Yo lo veo de una manera diferente. Yo veo que en el capítulo 19 se está hablando de la salvación y en el 20 se está hablando del servicio. En el verso 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque aquí no va la antigüedad. Aquí no es antigüedad. Aquí va el llamado del Señor. Dejar casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre. Se está exaltando el nombre del Señor. Se está poniendo la mirada en el Señor y dándole valor al Señor y desvalorizando lo que tenemos, las cosas materiales o los sentimientos personales, por un amor mucho más grande que es el Señor. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí no hay antigüedad, sino que el Señor va a medir lo que hay en el corazón, la calidez del corazón hacia su persona. Y en el capítulo 20 va a ser el empeño, y el Señor va a juzgar los corazones de los hombres,
¿ya? No sus obras. ¿Por qué las hicimos? ¿Con qué intención la hicimos? ¿Con qué intención trabajamos en la viña? ¿Con la intención de recibir el denario? ¿O por amar a aquel dueño de la viña? Eso era lo que quería más o menos aportar. Sí, como dice siempre Felipe, me hace sentido. Lo que usted dice, hermano Patricio, referente primero, una cosa bien fuerte que uno desprende de este pasaje es por qué están trabajando en la viña. Realmente uno están muy preocupados del salario. Yo me acuerdo de aquellos ángeles que están cuando se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo, y estos ángeles al anunciar el nacimiento del Señor a los pastores se dice, alaban a Dios, ¿ya? Las huestes celestiales alaban a Dios, o sea, ellos como servidores de Dios se gozan en la benevolencia del Señor, pero aquí nosotros no vemos esa actitud de parte de los que primero empezaron a trabajar. O sea, no estaban viendo como el Padre como alguien bueno, sino que lo estaban viendo como el que tenía que dar ¿cuánto se llama? Una retribución. Y pienso que quizás también uno podría llegar a pensar que si nosotros pudiéramos pensar en nuestras vidas, que por ser creyente, por procurar buscar al Señor y estar en sus cosas, no nos vayan a pasar cosas como las que les pasó a usted, pues, hermano Patricio, o yo también estaba enfermo en estos días, pero gracias a Dios estoy mejor ahora. Que a veces nosotros los creyentes pensamos que se supone que si estamos más cerca del Señor, no vamos a sufrir tales o cuales cosas. Y yo pienso que más que el sufrir o no sufrir, más que tener o no tener bienestar material, está justamente como se plantea aquí, justamente como lo decía usted, hermano Patricio, el amor al Señor, pues el amor por el Padre y ver la benevolencia, porque de hecho, claro, el Padre dice, el 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice, o tienes envidia, porque yo soy bueno. O sea, ellos en vez de ver la benevolencia del Señor, lo único que veían era, claro, tenían envidia referente ellos pensaban que tenían que recibir más por lo que estaban haciendo. Y a lo mejor muchos de nosotros caemos en eso, de que creemos que por ser creyentes tendríamos que estar a lo mejor que los del mundo, o mejor que no sé qué, en cierta área de nuestra vida o en todas las áreas. Pero no es así. Sí, me aclara mucho más, hermano Patricio, su comentario. Ahí me recuerda un poco a la parábola del hijo pródigo y lo que pasa con el hijo mayor. Me escucho bien, ¿cierto? Con lo que pasa con el hijo mayor. La reacción de los que fueron contratados en las primeras horas del día es muy similar a la reacción del hijo mayor, que increpa al padre, que en este caso sería el padre de familia, en ambos casos sería el Señor, y le increpa porque alega alguna especie de injusticia, olvidando que tanto al uno como al otro se les otorga de gracia y de bondad lo que tienen. Y de hecho está en el capítulo 21 la parábola de los dos hijos, y algunos leen estos pasajes pensando en Israel, que aquellos que cronológicamente, ya uno inmediatamente piensa que cronológicamente o históricamente fueron los que fueron llamados primero, el pueblo que fue llamado primero, muchos años atrás, ¿ya? Muchos. Y por lo tanto, ese orgullo nacional, ¿cierto? O étnico, y todo lo que tiene relación con la ley y con sus tradiciones, les hizo creer que a lo mejor eran merecedores del Dios que tenían, ¿bien? De que eran merecedores de todo lo que habían recibido de parte de Dios. Pero así como
el Señor tuvo misericordia de ellos cuando estaban en Egipto, cuando eran forasteros, y formó de ellos una nación, les redimió, les salvó, les dio su ley, les enseñó su sabiduría. Así como los salvó a ellos, también podía salvar a otros. Es un Dios de misericordia y de gracia. Y así como se acordó de un pueblo a punto de perecer, también en los tiempos en que fue escrito el Evangelio de Mateo, se acordó de los gentiles y la salvación se abrió de manera ilimitada a las naciones, a los pueblos, al mundo. Entonces, este pasaje un poco también nos enseña el carácter del Señor y cómo a veces no sabemos comprenderlo. Y como se mencionaba, en vez de poner atención a su bondad y gozarnos en la salvación y en su misericordia, que salva a muchos, nos ponemos a pensar en lo que es justo y en lo que merezco. Y nos perdemos la otra parte. Así como el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, no quería entrar a la fiesta, se quedó afuera y probablemente no entró. Así también a veces, bueno, el pueblo de Israel se perdió eso un poco. El gozar de esta salvación universal, en el sentido de que era abierta a todas las naciones, y se enorgulleció, se enojó, se envaneció. El otro aspecto que veía en este pasaje es la relación particular o individual que tiene el Señor con nosotros. Al punto de que se nos enseña claramente que no tenemos que mirar hacia el lado cuando Él hace tratos con nosotros, cuando Él nos da algo. Pasa mucho, imagino, en sus trabajos, yo lo he observado, que uno evalúa las condiciones de su trabajo en relación a las condiciones del otro. Si a mí me pagan una cantidad de dinero por una cantidad de horas y una cantidad de trabajo que me piden, no puedo evitar mirar el trabajo de otro que a lo mejor gana lo mismo que yo, y si veo que está trabajando menos, empiezo a sospechar de una especie de injusticia. Y uno se evalúa y mira hacia el lado. Eso es como casi natural. Y uno entiende la justicia en relación a la igualdad de condiciones y de retribuciones. Pero en el reino de los cielos la justicia no funciona así. En el reino de los cielos no podemos exigirle a Dios algo. Si somos parte del reino es producto de su misericordia y hemos tenido la bendición de ser parte de él. No nos hemos ganado un ticket para entrar al reino de los cielos, sino que hemos sido, como dice el versículo 16, escogidos para esto. Por lo tanto, es un privilegio. Y ya siendo parte del reino, no tiene sentido exigirle al Señor de este reino algún tipo de justicia, según lo que entendemos nosotros. Y el Señor sigue siendo bueno y sigue siendo justo, dando Él a cada uno según a Él le parece. Creo que un poco en la línea en que el Señor hablaba con Pedro, cuando Él le dice, cuando Pedro mencionaba acerca de Juan, hablaba acerca de Juan o de los demás discípulos, y el Señor le dice, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Es algo personal. Sin mirar hacia el lado, seguimos al Señor, entendiendo que todo lo que recibimos es de su gracia. Súper, ahí agradezco el comentario del Pato. Me hacía mucho sentido el cómo se puede perder como la atención y perder como la otra parte. Creo que suele uno, o puede uno cometer ese error, creo que también lo cometían los discípulos, estaban tan centrados en un aspecto, pero no estaban observando la misericordia de parte de Dios para con ellos. Quizás como el comentario de cierre, respecto al último punto que señalaba el Pato, me acordaba en una conversación que tuve con mi hermano. En un momento él me señalaba qué es lo que el humano verdaderamente merece, y lo cierto es que merecemos
justamente solo la condenación. Todo lo que venga de parte de Dios ya es misericordia. Eso sería lo justo, que nosotros todos, cada uno, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, recibiésemos la condenación. Pero Dios ha extendido de su misericordia. Entonces, me hacía mucho sentido lo que planteaba Patricio. Allí se ve de la provisión de parte de Dios, cómo exigirle también desde nuestra concepción de justicia, cuando Dios ya nos ha manifestado algo que ya escapa a nuestra comprensión. Eso es un aspecto bien, bien importante a considerar y que nos puede volver la mirada a lo que Dios nos da constantemente y lo que ya nos ha provisto, por pura misericordia, como les señalaba, que es la salvación. Eso, por hora ya estamos pasados, así que vamos a finalizar. Le voy a pedir al Felipe si es que puede orar